Hola, bienvenidos a Audio Oyente. Antes de iniciar este introspectivo cuento que te traemos desde las maravillosas tierras mexicanas, nos encantaría que conocieras una breve información acerca del autor. Amado Nervo, considerado el poeta del amor, nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit, México. Su nombre completo era José Amado Ruiz de Nervo y Ordaz. Fue un excepcional escritor y poeta modernista mexicano. Se dice que era muy popular en su época, ya que sus escritos eran sencillos y estaban cargados esencialmente de existencialismo, romanticismo, algo de melancolía y mucho sentimiento. Dentro de sus obras más destacadas encontramos novelas como El Bachiller, El Donador de Almas y bellos poemas como Perlas Negras, En Voz Baja y En Paz. También escribió cuentos y ensayos. Se cree que a raíz del fallecimiento prematuro de su esposa, florece aún más esa sensibilidad y emotividad en los poemas, como La amada inmóvil, El éxodo y Las flores del camino, entre otros. Fallece el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, Uruguay, a la edad de 48 años. La causa, una uremia. Su cuerpo fue trasladado a México, donde se le rindieron todos los honores. Este evento fue considerado sin precedentes. Multitudes despidieron a este gran poeta. Te invitamos a visitar y escuchar un bello y significativo poema, para lo cual dejamos el enlace en la descripción. Ahora sí, iniciemos con nuestro cuento Dos vidas. Guillermo y Antonio tenían 19 y 18 años respectivamente cuando quedaron huérfanos de padre y madre y con una cuantiosísima fortuna. Guillermo era un muchacho práctico por excelencia, tenía pocas pero exactas nociones de la vida. En ratos de vagar, se había trazado un programa para el día que fuese dueño de su dinero. Lo esencial era evitar los fastidios y las penas. Sin duda alguna, la incertidumbre del mañana es uno de los más angustiosos estados de conciencia. Su dinero lo ponía a salvo de ella. Fuese pues a ver a los Rothschild y convino con ellos en invertir todo su capital, excepto algunos cientos de miles de francos en valores de Turripot, consolidado inglés, 3% francés, Crédit Foncier, ciertas obligaciones ultra garantizadas, papeles, en fin, que producían apenas unos con otros el 3,5%, pero más firmes que todas las firmezas, menos cuando a una camarilla militar se le ocurre decretar una guerra como la que padecemos. Por este lado se dijo, ya estoy tranquilo, las ondulaciones de la bolsa me importarán muy poco, no revisaré siquiera cotización alguna, porque es inútil. Ahora voy a ocuparme de lo demás. Lo demás fue comprar una hermosa casa en el barrio de los Campos Elíseos con los cientos de miles de francos sobrantes, amueblarla bellamente, llevarse a ella sus viejos criados fieles y seguros.
Helo pues instalado, con renta fija y ánimo sereno. ¿Qué había de hacer sino vivir? Vivir bien, vivir, sobre todo en paz. Pensó que en los años mozos nos viene a ver una visita peligrosa, el amor. La segunda parte de su programa fue suprimir esa visita. El amor siempre hace mal, siempre está erizado de púas. Compremos el amor, a ver qué pasa, se dijo. Antonio, como no era un hombre tan previsor, ni colocó su dinero en casa de Rothschild, ni defendió celosamente su libertad, un día vino a buscarle el amor en la más común de sus encarnaciones. Su nombre, María, una rubia de 18 años. Lo demás lo dijo la vida. 2 lustros después, 7 hijos ensordecían la casa. Hubo alternativas cotidianas de sombra y de luz, chicos enfermos, malos negocios, horas de bendición íntima en la placidez del hogar. Hubo de todo, de todo. Guillermo iba poco a casa de Antonio. Solía decir como el viejo Fontenelle: a mí me gustan los niños solo cuando lloran, porque se los llevan. Y encontraba difícil, como Schopenhauer, que deba uno oír llorar su vida entera a los chicos ajenos o propios, simplemente porque uno lloró algunos años. Su carácter se volvió suspicaz y desconfiado. Tenía sobre todo fobias frecuentes. Una de ellas era la del sablazo. En cuanto un amigo lo trataba con más amabilidad que de costumbre, Guillermo procuraba acorazarse de esquivez. Este quiere dinero, pensaba angustiado, y abreviaba la conversación. A su casa no entraban sino exclusivamente ricos auténticos, sin sospecha, como la mujer de César. Para ellos siempre había un cubierto en su mesa, puesto que la gente que se respeta no debe dar de comer sino a los ricos, e igualmente los obsequios son para los ricos. Los pobres tienen una gratitud tan vehemente que no olvidan nunca ni un pedazo de pan que se les ha dado. Son como los perros, se dejarían matar por el que tuvo para ellos una caricia. Eso molesta, como todo sentimiento excesivo. Los ricos, en cambio, con qué gracia, con qué elegante escepticismo salen diciendo de los mejores banquetes que los han envenenado. Cierto, alguna vez un hombre hambriento llegó al hotel de Guillermo, pero ante la verja había un portero imponente. En la portería, además, sobre una mesa de roble, se amontonaban volantes que decían: nombre del visitante, objeto de la entrevista. El portero, por otra parte, se encargaba de manifestarle al visitante que el señor no estaba en casa sino los sábados de 12 a 1 de la mañana para la gente conocida. Un hosco silencio, una árida soledad acabaron por saturar el hotel. La gran puerta de hierro solo dio paso a los automóviles señoriales. La paz de Guillermo estaba ultra conquistada. Su palacio
Era una deliciosa tebaida llena de aristocrático mutismo. Ni siquiera la mirada de los pobres podía recrearse en los céspedes de fresco terciopelo, en los plátanos de aleopardados troncos y hojas diáfanamente verdes. Guillermo y Antonio llegaron a viejos. Antonio, siempre ocupado en lo cotidiano de su vida, en casar a sus hijas, en establecer a sus hijos, en querer a sus nietos, en servir a sus amigos. Ninguna pena común le fue ahorrada, pero tampoco supo jamás lo que era el tedio. Una tranquila identificación con su destino se le otorgó como premio. La existencia nunca le dio miedo. Tuvo para él siempre un aspecto de familiaridad cordial, aún en lo hondo de las penas. El castigo de Guillermo no estuvo precisamente en el hastío. El hastío es también parte de altruistas, cuando el altruismo no alcanza ciertos niveles poco comunes. Claro está que el egoísta lo ve cara a cara y en todo su imponente horror, pero hay algo más espantoso que ese mal en el ocaso de vidas baldías, y es encontrarse con el éxtasis del bien a la hora de la oración misericordiosa de la nona. Comprender ya tarde la bendición divina de hacer felices a los demás. Un día Guillermo paseaba solo y a pie por cierta avenida. Acercósele un muchacho. Mi padre, le dijo, no tiene trabajo desde hace 20 días. Está enfermo. Mi madre se muere del pecho. Somos 6 chicos. Tenemos hambre. Como ven ustedes, el caso no podía ser más corriente. Naturalmente, Guillermo se encogió de hombros y continuó su paseo. Pero el chico insistió. Somos 6, tenemos hambre. Déjame en paz. Todos vosotros sois unos industriales de la mendicidad, unos mentirosos. El chico no entendió lo de industriales, pero sí lo de mentirosos. Venga usted a casa conmigo, replicó. Verá qué cierto es. Vínole un capricho. ¿Qué tenía que hacer a aquella hora? ¿Ir al club? ¿Jugar la eterna partida de tresillo? La miseria podía ser pintoresca. Jamás la había visto. Era quizá el único espectáculo que le faltaba ver en su vida. Llamó un taxi. Hizo que el harapiento fuese en el asiento delantero exterior con el chofer. No os voy a describir ni el barrio, ni la escalera húmeda y oscura, ni el cuartucho fétido, ni los montones de trapos descoloridos sobre los cuales se agitaban tosiendo el padre y la madre del chico, ni el ir y venir monótono de los hermanillos desnudos y hambrientos. Escenas como estas son las que los no millonarios hemos tenido que contemplar desgraciadamente en muchas ocasiones en la vida. El hombre práctico tuvo piedad. Esa flor divina de la compasión,
esa debilidad portentosa del alma que inclina las frentes más altivas hacia las más humildes, esa ternura repentina que se nos mete en las entrañas, ese momento supremo de comprensión en que sentimos la identidad de todo espíritu con el nuestro, esa esencia divina que simultáneamente nos alienta, en que se manifiesta el velo de la ilusión tenaz, madre de las diferenciaciones injustas, de las clases, de las categorías, hizo presa a Guillermo. La insensibilidad se fundió a los rayos de su calor esencial, todo aquel egoísmo de 50 años. Y cuando su dinero fue misericordioso por primera vez en la vida y transformó el infecto desván en un lugar lleno de risas, de esperanzas, de bendiciones, cuando él se encontró con la existencia de un nuevo, maravilloso y repentino sentido lleno de divinidad, pensó: de hoy en adelante consagraré mis días a los pobres. Sin embargo, una voz interior, un sentimiento imperioso le contestó: demasiado tarde. Y comprendió con espanto que lo invisible iba a negarle el más noble de los privilegios humanos, el de la caridad. Una de tantas enfermedades agudas ponía punto final pocos días después a aquella vida tan colmada de sentido práctico, en cuyo caso había aparecido por un instante, como visión de tierra prometida, la posibilidad celestial del bien. Este fue el final. Te invitamos a dejar tus comentarios y si te ha gustado, valoramos mucho tu apoyo.